¿Cómo puede un hombre caminar entre la multitud, con la música retumbando en cada rincón, y desaparecer sin que nadie lo note? La cámara de seguridad fija en la esquina del salón registra un momento banal: vasos en alto, luces cálidas, risas que se confunden con el eco metálico de la pista de baile. Afuera, la noche de diciembre se extiende silenciosa, rota solo por el murmullo lejano de una avenida poco transitada. En el borde del encuadre, casi invisible, un hombre de camisa celeste y corbata aflojada se mueve entre la gente. Lleva una copa en la mano, pero no bebe. Mira su reloj con un gesto rápido, casi imperceptible. A las 22:47, según la marca en la grabación, se detiene a hablar con alguien fuera de cuadro. A las 22:49 se pierde entre cuerpos que giran al ritmo de una canción olvidada. Y luego, nada. No hay imagen de él saliendo por la puerta, ni cruzando el pasillo hacia el baño, ni asomándose por las ventanas. Simplemente se esfuma. La fiesta había sido organizada en 1906. Un antiguo salón social, un edificio de techos altos y molduras desgastadas por décadas de eventos. En el aire flotaba un aroma a madera envejecida y vino derramado, mezclado con el perfume barato que alguien roció en exceso. La mayoría de los invitados eran colegas de trabajo de una empresa local, junto con algunos amigos cercanos y familiares. Un evento pequeño, en teoría seguro. El hombre se llamaba Eduardo Salazar, 38 años, administrador contable en una compañía de importaciones. No tenía antecedentes policiales, deudas graves ni conflictos familiares conocidos. Al menos eso era lo que todos repetían en las primeras horas después de su desaparición. Lo extraño no era solo que nadie lo hubiera visto irse, sino que nadie se dio cuenta de su ausencia hasta casi 36 horas después, cuando la esposa de Eduardo llamó a uno de sus compañeros de oficina para preguntar por qué no había regresado a casa la noche anterior. La respuesta fue un silencio incómodo, seguido de una frase que luego se repetiría en medios y expedientes. Pero él estaba en la fiesta. Seguro se fue antes que nosotros. La investigación inicial se topó con un muro. No había registro de cámaras en las calles cercanas, pues el barrio estaba en una zona industrial donde muchas grabadoras ya no funcionaban. Las declaraciones de los invitados eran vagas. Algunos aseguraban haberlo visto conversando cerca de la barra. Otros creían que había salido a fumar. Nadie coincidía en la última vez exacta que lo vieron. Pero había un detalle que pasó desapercibido durante años. En un armario cerrado del mismo salón social, detrás de cajas de vajilla olvidada, quedaba una vieja cámara de video doméstica. Su batería estaba muerta y la cinta en su interior, cubierta de polvo. Nadie pensó en revisarla. Hasta una noche de agosto, 7 años después, un nuevo encargado del salón, haciendo inventario, encontró el aparato y lo llevó a su casa. Cuando finalmente consiguió reproducir la cinta, descubrió que contenía una grabación diferente a la de las cámaras de seguridad. Una grabación hecha a mano desde el interior de la fiesta, movida, temblorosa, con el audio distorsionado por la música y las voces. Entre los destellos de luces y los rostros que aparecían y desaparecían frente al lente, había un fragmento que lo inquietó. Eduardo, a las 22:46, mirando directamente hacia la cámara, y detrás de él, una sombra que parecía seguir sus pasos. Antes de seguir, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? El video continuaba unos segundos más. Eduardo giraba, como si escuchara algo entre la multitud. Su expresión cambiaba, de una sonrisa cansada a una seriedad cortante. Luego caminaba hacia el pasillo lateral, aquel que conducía al almacén de la cocina y a una puerta trasera poco usada. La cámara intentó seguirlo, pero la imagen se volvió confusa. Un giro brusco, un destello, y de pronto la grabación saltaba a otra escena. Minutos después, sin rastro de él. Lo que nadie entendía era cómo esa cinta había quedado guardada intacta durante tanto tiempo, ni quién había decidido filmar desde esa perspectiva. El hallazgo reabrió viejas heridas y nuevas preguntas. La policía volvió a citar a varios testigos y la prensa local desempolvó titulares del caso olvidado. Algunos familiares de Eduardo se negaban a hablar. Otros parecían dispuestos a contar más de lo que habían dicho en su momento.
Pero el mayor enigma era otro. ¿Qué pasó realmente en esos segundos que la grabación no muestra? La noche del 14 de diciembre de 2008 había comenzado como cualquier otra fiesta de fin de año de oficina. Conversaciones triviales, chistes repetidos, brindis por los nuevos proyectos y alguna que otra confesión animada por el alcohol. Eduardo llegó puntual, a las 21:05, según recuerdan quienes lo vieron entrar. Vestía camisa celeste, pantalón oscuro y zapatos bien lustrados. Saludó con un apretón de manos a varios compañeros y con un abrazo breve a su jefe directo, un hombre de voz grave llamado Ricardo Molina. No parecía incómodo ni apurado. Llevaba consigo una pequeña bolsa de papel que dejó sobre una mesa lateral junto a otros obsequios. Nadie recuerda haberla visto después. La música era una mezcla improvisada de éxitos de los años 90 y reggaetón de moda, controlada por un DJ contratado solo para esa noche. El sonido estaba tan alto que incluso en la barra había que acercarse mucho para entender lo que el otro decía. Ese detalle, aparentemente banal, tendría luego un peso inquietante. Cualquier conversación, cualquier frase dicha al oído de Eduardo podía haberse perdido en el ruido. A las 21:40 lo vieron conversando con una mujer de vestido rojo cerca del área de buffet. Ella, más tarde, declararía que Eduardo le habló de un viaje que pensaba hacer en enero, pero que no entró en detalles. Según su testimonio, él sonaba tranquilo, pero como si estuviera pensando en otra cosa. Un camarero recuerda haberlo visto asomarse a la puerta trasera del salón alrededor de las 22:10. Afuera, el aire estaba fresco y olía a tierra húmeda. Eduardo, según el testigo, encendió un cigarrillo, dio 2 caladas y lo apagó a medias antes de volver adentro. No habló con nadie. Lo más llamativo es que desde ese momento hasta las 22:47, cuando aparece por última vez en la cámara de seguridad, sus movimientos parecen erráticos. No permanece en un solo lugar por más de 1 minuto. Cruza de la barra a la pista, luego al pasillo, luego al buffet, como si buscara algo, o a alguien. La fiesta continuaba sin notar nada extraño. La pista se llenaba y vaciaba en oleadas, y los brindis improvisados interrumpían conversaciones a medio terminar. Afuera, en la calle, apenas pasaban un par de autos cada 10 minutos. En una esquina del salón, un grupo de 3 hombres hablaba en voz baja. Uno de ellos, un compañero de Eduardo, luego admitiría que lo habían llamado para conversar, pero que él se excusó diciendo que debía hacer una llamada rápida. Nadie escuchó esa llamada. Ningún registro de su celular muestra actividad a esa hora. Lo más perturbador surgió al revisar las pocas fotos tomadas por los invitados esa noche. En 2 de ellas, captadas con cámaras digitales de la época, Eduardo aparece en el fondo, parcialmente desenfocado. En ambas, su mirada no está dirigida a la cámara ni a las personas cercanas, sino hacia un punto fuera de cuadro, siempre en la misma dirección, el pasillo lateral. Ese pasillo era estrecho, mal iluminado y poco transitado. Conducía a un pequeño almacén de utensilios y, más allá, a una puerta trasera que normalmente permanecía cerrada con llave. Según el administrador del salón, esa llave estaba en su llavero personal y nunca salía de su bolsillo. Sin embargo, años después, al reconstruir los hechos, se descubrió que la puerta había sido forzada desde adentro, dejando una marca casi invisible en el marco. Esa noche, nadie se dio cuenta. Un amigo cercano de Eduardo, presente en la fiesta, declaró que lo buscó para invitarlo a una ronda de tragos, pero que no lo encontró. Supuso que había ido al baño. Cuando pasó media hora sin verlo, pensó que se había marchado. La realidad era que a las 22:49 la cámara fija lo pierde de vista para siempre. Lo que sí quedó registrado en un testimonio no oficial, contado en voz baja a un periodista local, fue otra cosa. Una invitada, cuyo nombre nunca apareció en el expediente, dijo haber sentido que alguien la empujó suavemente mientras pasaba por el pasillo lateral. Al girar, alcanzó a ver una silueta masculina entrando al almacén. No pudo asegurar que fuera Eduardo, pero juraba que llevaba una camisa celeste. El hallazgo de la cinta de video, años después, daría un nuevo ángulo a este detalle. En la grabación,
Ese pasillo aparece de fondo en dos momentos. En uno de ellos, justo antes del salto de imagen, una sombra parece cruzar de izquierda a derecha, a velocidad constante. No hay música clara en ese fragmento, solo el eco lejano del salón y un ruido seco, como un golpe de metal contra madera. Pero la pregunta que sigue sin respuesta es esta. ¿Quién estaba grabando desde un ángulo que solo era posible si ya estabas dentro del pasillo? La mañana siguiente a la fiesta tuvo el ritmo de un domingo sin prisa. Calles medio vacías, cafeterías que abrían tarde, una brisa tibia que movía las lonas de los puestos callejeros. Nadie sospechaba todavía. En la casa de Eduardo Salazar, el reloj de la cocina marcaba las 8:13 cuando el teléfono de la mesada vibró una vez, anunciando la alarma que él mismo había programado para regar las plantas del balcón. Laura, su esposa, la apagó sin mirar. Creyó, porque quería creer, que él dormía en el sofá de la sala, como a veces hacía después de una jornada larga. No estaba. La taza con café quedó sobre la mesa, intacta, dejando un aro oscuro en el mantel. Laura recorrió el departamento con pasos contenidos, como si no quisiera hacer ruido para no molestar a un vacío. En el perchero colgaban su chaqueta de abrigo y el maletín gastado que él usaba cada día. Las llaves de la casa estaban en la bandeja de metal junto a un ticket de estacionamiento de 2 días antes. Su billetera, no. El celular, tampoco. A las 9:02 marcó su número. Sonó 3 veces y pasó a buzón. Volvió a marcar a las 9:07, a las 9:16, a las 9:28. En una libreta pequeña de tapa azul, fue anotando la hora de cada intento con su letra apretada de maestra de primaria. Respiraba hondo entre llamada y llamada, como si cada exhalación pudiera traerlo de regreso. A las 9:40 envió un mensaje breve. «¿Todo bien? Avísame». La doble marca se quedó gris. A las 10:12 llamó a Ricardo Molina, el jefe de Eduardo. Lo imaginó todavía en la cama. Contestó con una voz ronca, sorprendido. «Se fue temprano», dijo primero, improvisando una respuesta que no se sostenía sola. «Lo vi, no sé, como a las 11 menos algo». Se quedó colgado en ese menos algo, como si de pronto entendiera que no podía precisar nada. Prometió averiguar. Cortó. En su living, Laura siguió mirando el celular como quien mira un pozo oscuro. A las 11:03, cuando el cansancio empezó a mezclarse con una inquietud punzante, decidió ir a la comisaría del barrio. Llevó la libreta de tapa azul, una fotografía de Eduardo tomada en el balcón con luz de otoño y la bolsa de papel que había encontrado al lado del sofá, vacía. Él fue a una fiesta de la empresa anoche. No volvió. El oficial de guardia, acostumbrado a los extravíos de fin de semana, levantó la vista con gesto paciente. Preguntó la edad, la contextura, la ropa. Cuando oyó camisa celeste, pantalón oscuro, asintió como si esa combinación dijera muy poco y a la vez lo dijera todo. Le explicó el protocolo. Había que esperar 24 horas para iniciar una búsqueda formal, salvo que existieran indicios concretos de riesgo. Laura no lloró. Guardó silencio y dejó la foto sobre el mostrador. El oficial tomó nota. Si llega a casa nos avisa. A esa misma hora, en el salón social donde había sido la fiesta, un empleado recogía vasos de plástico apilados y retiraba serpentinas marchitas del piso de madera. El olor a vino seco seguía pegado a las paredes, mezclado con la humedad del pasillo lateral. Cuando arrastró una mesa hacia la pared, encontró una servilleta arrugada con un apunte, un número incompleto, 3 dígitos, un guión, y luego nada. Lo tiró a la basura sin mirarlo 2 veces. En el armario del fondo, detrás de cajas con platos desparejados, dormía la cámara con la batería agotada y la cinta adentro. Nadie la tocaría ese día. Al mediodía, Laura llamó a la madre de Eduardo. Hubo un silencio corto al otro lado de la línea. Un silencio que quiso ser calma y salió quebrado. «Debe haberse quedado con sus compañeros», dijo al principio. «¿No habrá ido a ver ese partido?» Pero era domingo sin fútbol importante, y él nunca desaparecía sin avisar. A las 12:43, Laura marcó uno por uno los números de los compañeros más cercanos. El que siempre hacía chistes en la oficina, la mujer del vestido rojo, el amigo que compartía ruta de regreso,
Las respuestas fueron variaciones de una misma frase. Creí que se había ido antes. A las 14:10, Ricardo Molina devolvió la llamada con tono serio. Confirmó que no lo habían visto salir. Dijo que hablaría con el administrador del salón para pedir las grabaciones. Prometió pasar por la casa en la tarde. En su propio espejo, antes de salir, se vio cansado. Revisó por costumbre su llavero abultado, llave del auto, de la oficina, del depósito, y una pequeña llave de bronce, lisa, que había tomado prestada hacía meses para entrar por la puerta trasera del salón cuando se organizó una feria de productos. Dijo en voz baja, «No puede ser». La volvió a guardar. A las 16:32, Laura regresó a la comisaría. El oficial cambió el tono. Ya no habló de esperar, habló de iniciar averiguaciones. Tomó una denuncia formal, adjuntó la fotografía y pidió autorización para solicitar la geolocalización del teléfono de Eduardo. «Si lo tiene encendido, podremos ubicarlo», dijo, sin prometer nada. Mientras tanto, recomendó volver a casa a esperar noticias. A veces hay malentendidos, a veces no. A las 18:05, 2 agentes tocaron el timbre del salón social. El administrador, un hombre pulcro de camisa planchada y gesto cordial, los hizo pasar. Los condujo al pequeño cuarto donde descansaba el servidor de las cámaras. La pantalla mostraba la imagen detenida de la noche anterior. Retrocedieron, avanzaron, marcaron horas. Vieron a Eduardo a las 22:47 deteniéndose junto a la barra, ajustando la corbata, mirando hacia la izquierda. Vieron su perfil un instante, un gesto de alguien que escucha su nombre, dicho muy cerca y muy al oído. A las 22:49, el encuadre se llena de gente y él se disuelve en esa marea. No aparece de nuevo. El pasillo lateral queda fuera de la cobertura. La puerta trasera también. Los agentes pidieron revisar accesos y salidas. El administrador mostró la entrada principal, el acceso de servicio, la puerta trasera que aseguró siempre estaba cerrada. «Tengo la llave aquí», dijo tocando el bolsillo. Cuando la sacó era una copia reciente, aún brillante. Intentó abrir. La cerradura giró con dificultad, como si no se hubiera usado en mucho tiempo. «Ayer no la abrimos», afirmó. Uno de los agentes se inclinó, apoyó el pulgar en el marco. Había una muesca pequeña, casi invisible, como el rastro de un intento antiguo de forzarla. Tomó una foto. A las 19:20, Ricardo Molina llegó a la casa de Mírame. Laura, con gesto grave, traía 2 cosas: una carpeta con papeles, contratos, listados de invitados, órdenes de servicio, y una pregunta que prefería no hacer: si Eduardo había mostrado en los últimos días algún signo de preocupación. Laura negó con la cabeza. Mencionó solo un detalle. El martes anterior, él había revisado 2 veces la cerradura de la puerta del balcón antes de dormir. «Fue raro», dijo. «No es de fijarse tanto». No encontró manera de hacer que ese detalle pareciera importante sin que sonara a superstición. Esa noche, a las 20:11, un agente y el administrador del salón recorrieron el pasillo lateral con linternas. Las paredes rezumaban humedad y las baldosas tenían manchas viejas. En el suelo, detrás de una mesa plegable, encontraron un colilla de cigarrillo a medio fumar, aplastada con prisa. «Pudieron ser cientos», dijo el administrador, restándole valor. A 1 metro había una marca más fresca en la pintura, un roce con algo duro, quizás un cinturón, quizás un llavero. Nadie pudo asegurarlo. A las 21:07, la policía llamó a Laura. Habían obtenido la ubicación del celular de Eduardo. Última antena registrada, la del propio barrio del salón, a las 22:35 de la noche anterior. Después, silencio. No hubo más pings, no hubo tránsitos por autopistas, no hubo mensajes de madrugada. Si alguien le habló en la fiesta, no quedó rastro en el teléfono. Si alguien lo sacó, lo hizo sin dejar huella digital, al menos en ese dispositivo. A las 22:10, una patrulla recorrió las calles aledañas. Los policías caminaron por la avenida ancha, asomaron a un callejón con olor a aceite quemado, golpearon la puerta de un taller mecánico apagado desde el sábado. En un contenedor metálico hallaron una bolsa de papel igual a las que se usaron para los obsequios de la fiesta. Estaba vacía, húmeda, con la base reblandecida por la lluvia vieja.
La levantaron con cuidado, guardándola en una bolsa transparente. Podía ser cualquiera, podía ser la suya. A las 23:40, Laura abrió el armario del dormitorio buscando algo que no sabía nombrar. Entre camisas planchadas y una caja con recibos, encontró una pequeña libreta gris que no había visto antes. No era su letra. Eran páginas arrancadas de otro cuaderno, atadas con una liga. 3 líneas por página, fechas dispersas, 4 entradas del último mes casi idénticas, 22:15 pasillo, 22:30 puerta, 22:45 llamada, 23:0 afuera. No tenían año, no tenían contexto. Llamó a Ricardo, que aún estaba en el living, revisando papeles. La miró con los ojos muy abiertos. Él escribió esto. Ella negó despacio. No es su letra. A medianoche, el oficial que llevaba la denuncia decidió pedir, con autorización judicial, el volcado de las cámaras interiores y el listado completo de los teléfonos que habían liberado señal en el área entre las 22:30 y las 23:00. Es tarde, pero hay que hacerlo ahora, dijo. En la sala, Laura sostuvo la libreta gris como se sostiene un animal que late. Recordó un gesto de Eduardo en la fiesta de la empresa del año anterior, él apoyando la palma en la madera de una puerta, conteniendo algo, como quien toma aire antes de una inmersión. La imagen se superpuso con la nueva, la puerta trasera que nadie usaba, la pequeña llave de bronce que no debía estar en bolsillos ajenos. En el salón, el empleado de limpieza terminó la jornada a la 1:10. Apagó las luces del hall, dejó 2 bolsas negras junto a la salida y metió en el armario del fondo, sin cuidado, una caja con cables. La tapa golpeó el borde y se oyó un chasquido seco, como de plástico viejo. La cámara tembló un poco, inmóvil en su sueño de 7 años menos 1. Nadie, esa noche, la abriría. A las 1:32, Laura volvió a llamar el número de Eduardo. Esta vez no sonó. Buzón inmediato. Sostuvo el teléfono junto a la oreja, sin palabras, como si el silencio le permitiera escuchar algo detrás del silencio. En el balcón, las plantas que él regaba cada domingo se inclinaban hacia la calle vacía. El viento movía la cortina. Sobre la mesa, la libreta azul con horas escritas parecía un mapa de nada. En algún punto entre las 2:00 y las 3:00, cuando los pasillos de la comisaría se volvieron huecos y las máquinas de café quedaron solas, un técnico descargó por fin el video de la cámara del salón. Ajustó brillo, contraste, estabilizó levemente los frames más borrosos, recorrió segundo a segundo el tramo crítico, 22:43 a 22:51. En un cuadro aislado, casi imperceptible, algo asomaba desde el límite izquierdo, un perfil oscuro, no el de Eduardo, asomando apenas un ojo. Miraba directo al lente como si supiera que esa mirada quedaría atrapada. El técnico, sin permiso para teorizar, añadió un marcador amarillo. Exportó el clip. Guardó una copia en un disco. Entregó otra al oficial. Quedaba la libreta gris con sus 4 líneas. Quedaba el llavero de Ricardo con la llave ajena. Quedaba la puerta trasera que abría con dificultad, como si se resistiera a la memoria. Quedaba la bolsa de papel húmeda, igual a la de los obsequios, con un borde deshecho que se pegaba a los dedos. Quedaban las plantas del balcón esperando agua. Quedaba sobre todo una ausencia que ya no parecía un retraso. Y mientras la madrugada se estiraba hacia el lunes, una pregunta, simple y feroz, empezó a hundir sus raíces en el expediente. Si nadie vio a Eduardo salir por la puerta principal, si el teléfono dejó de hablar a las 22:35, si la puerta trasera siempre estaba cerrada, ¿de quién era entonces la mano que sostuvo esa pequeña llave de bronce la última vez que giró dentro de esa cerradura? La llamada anónima del martes por la tarde cayó como una piedra en el agua. No era la primera vez que alguien intentaba aportar datos sin dejar rastro, pero la frase exacta, miren la cinta otra vez, obligó a detener cualquier otra línea de trabajo. En una sala pequeña, con paredes beige y una ventana que daba a un pasillo interno, el equipo técnico reprodujo la grabación recuperada del salón social. No era la cámara fija, sino la cinta hallada en la vieja videocámara. El sonido distorsionado llenó la habitación, música fuerte, voces superpuestas, risas.
La imagen temblaba, grabada a mano, moviéndose entre grupos de personas y vasos levantados. El primer visionado, semanas antes, había sido superficial. Se buscaban rostros conocidos, movimientos de Eduardo, cualquier detalle evidente. Ahora, la mirada era distinta. Se analizaría cuadro por cuadro, ralentizando cada segmento. A las 22:46 de la grabación, aparece Está de pie Eduardo junto a la barra, con la copa en la mano y el rostro relajado. Detrás de él, entre sombras, un hombre alto con saco oscuro parece observarlo. No interactúan. En la esquina del plano, una mujer de vestido rojo cruza la escena. Hasta ahí, nada nuevo. El cambio se produce en el minuto siguiente. Eduardo gira la cabeza, como si escuchara algo. La cámara lo sigue de forma brusca. Entre la multitud, se abre un pasillo improvisado que lo lleva hacia el sector lateral. Al fondo, el inicio del pasillo estrecho que la cámara fija no captaba. Es en ese momento cuando en la revisión cuadro a cuadro aparece un detalle inquietante. Una mano, no la de Eduardo, se posa en su hombro izquierdo. La presión es breve, casi un gesto de guía. La piel es clara, el brazo cubierto por una manga oscura. Eduardo no parece sobresaltarse, pero acelera el paso hacia el pasillo. En el audio, pese a la música, se filtra un sonido que no había sido identificado antes. 2 golpes secos, metálicos, a paetu, cierta distancia. No encajan con el ritmo de la canción. El técnico los aísla y repite. El primer golpe es más fuerte que el segundo, como si algo pesado hubiera caído y luego se hubiera acomodado. La cámara intenta seguirlo, pero hay un giro brusco, un destello, y la imagen salta varios segundos. Ese salto era conocido. Lo nuevo es lo que precede. Una figura oscura cruza de derecha a izquierda justo antes del corte, tapando casi todo el lente durante medio segundo. En ese instante, el audio capta una voz masculina muy baja, apenas audible. La repetición con filtros revela una palabra. Listo. No hay contexto. No se sabe si es parte de una conversación ajena o si está directamente vinculada a Eduardo. Pero la cercanía al micrófono indica que quien habló estaba muy cerca de la cámara. En la última parte antes del salto, la cámara parece retroceder, como si quien grababa hubiera dado un paso atrás. Esto abre una posibilidad. Tal vez el salto no fue un fallo técnico, sino una edición posterior. Sin embargo, la cinta original no muestra signos claros de manipulación. El vacío podría deberse a un golpe o interrupción física. El investigador principal ordena contrastar ese segmento con las fotos de la fiesta. En una de ellas, tomada por un invitado a las 22:48, se ve el inicio del pasillo lateral. Al fondo, de espaldas, un hombre alto con saco oscuro sostiene algo en la mano derecha. Por el ángulo, podría ser un vaso o una chaqueta doblada. Eduardo está a 2 metros de Minus Daddy. El hombre no aparece en ninguna otra imagen fuera de esa zona. Y lo más desconcertante, no figura en las listas de ingreso ni en las grabaciones de la entrada principal. El análisis forense de la cinta detecta otra anomalía. En el último cuadro antes del salto, en el margen inferior derecho, hay un fragmento de zapato oscuro, con la punta ligeramente gastada. La suela muestra un patrón similar al encontrado en el cuarto de limpieza del pasillo lateral. La coincidencia no es concluyente, pero la conexión es difícil de ignorar. En paralelo, Laura recibe la noticia de que la libreta gris con anotaciones no coincide con la caligrafía de Eduardo, tampoco con la de Ricardo Molina ni con ninguno de los empleados del salón. El análisis determina que la presión del trazo y la inclinación son características de alguien que escribe de pie o en superficies inestables. Esto coincide con anotaciones hechas al vuelo, no en un escritorio. Esa misma noche, la policía vuelve al salón para una reconstrucción. La cámara de seguridad fija y el ángulo de la cinta portátil son sincronizados. El resultado es revelador. Mientras la cámara fija pierde de vista a Eduardo, la cinta portátil lo sigue hasta casi el final del pasillo. Esto confirma que quien grababa estaba detrás de él, y lo siguió intencionalmente. Cuando comparan los tiempos, descubren una diferencia de 3 segundos entre el momento en que Eduardo desaparece de la cámara fija y el salto en la cinta portátil. 3 segundos que
podrían contener la clave de lo que pasó. El jefe de la investigación, al cerrar la sesión de revisión, pronuncia una frase que queda flotando en el aire. Si encontramos quién sostenía esa cámara, encontraremos quién estuvo con Eduardo en sus últimos segundos visibles. Pero la cinta aún guardaba un detalle que nadie había notado, y que solo se revelaría al ampliar una esquina del cuadro final antes del salto. El laboratorio forense trabajaba con paciencia quirúrgica. La cinta, deteriorada por los años, no permitía ampliar sin perder nitidez, pero había un segmento que merecía un riesgo. El último cuadro antes del salto, cuando la figura oscura cruza frente al lente. En la esquina superior izquierda, apenas perceptible, había una forma que no pertenecía a la arquitectura del salón. No era una luz ni un reflejo, parecía un trozo de tela, de color gris verdoso, con una textura áspera, como lona o gabardina. Al ampliar y filtrar, se revelaron dos costuras paralelas, propias de un bolsillo lateral, y asomando desde ese bolsillo, un objeto cilíndrico metálico, corto, con una tapa negra. No era un vaso, no era una linterna. Era, según los técnicos, un pequeño spray, del tipo usado para defensa personal o para limpiar componentes eléctricos. El hallazgo abrió un nuevo ángulo. Si era un spray de defensa, ¿por qué alguien lo tendría en medio de una fiesta de oficina? Si era para limpieza técnica, ¿qué hacía en manos de un invitado no registrado? La policía decidió mostrar el fotograma ampliado a varios de los presentes esa noche. Ninguno recordó haber visto a alguien con un objeto así. Tampoco reconocieron la chaqueta gris verdosa. Sin embargo, la mujer del vestido rojo, al observarlo por segunda vez, frunció el ceño. Ese color... Creo que lo vi cuando estaba cerca del pasillo, pero no me fijé en quién lo llevaba. En paralelo, el análisis de la libreta gris avanzaba. Un perito en escritura sugirió que las notas 22:15 pasillo, 22:30 puerta, 22:45 llamada, 23 p1 afuera, podían ser parte de una secuencia de vigilancia. El estilo abreviado, la ausencia de conectores y la precisión de minutos indicaban que el autor registraba eventos de forma rápida, quizá para reportarlos después. Esto coincidía con la teoría de que alguien estaba siguiendo a una o más personas dentro del salón. Ricardo Molina, interrogado nuevamente, negó conocer al hombre del saco oscuro y la chaqueta gris. Sin embargo, admitió algo que antes había omitido. Eduardo le había pedido 2 semanas antes que lo acompañara a ver algo en el salón después de una reunión laboral. Era un martes por la tarde. Recorrieron juntos la planta baja, incluido el pasillo lateral, pero Eduardo no explicó el motivo de su interés. El administrador del salón, al escuchar este dato, recordó vagamente haber visto a Eduardo asomarse por el pasillo en otras ocasiones, cuando asistía a eventos menores de la empresa. Nunca pensé que fuera importante, dijo. La coincidencia inquietó a los investigadores. Eduardo conocía el pasillo y tal vez sabía que no estaba cubierto por cámaras fijas. Al tercer día de análisis intensivo, los técnicos lograron estabilizar parcialmente los 3 segundos previos al salto en la grabación. Lo que apareció fue breve pero revelador, una sombra que se adelanta a Eduardo y se detiene justo a la altura de la puerta trasera. Luego, un destello pequeño, como el reflejo de metal bajo luz tenue. Eduardo se detiene un instante, gira el rostro hacia la cámara, no de frente, pero lo suficiente para mostrar una expresión que no habían visto antes, y luego da un paso adelante. La expresión no era de sorpresa, sino de aceptación tensa, como quien reconoce a alguien que esperaba, y no esperaba al mismo tiempo. Cuando la imagen salta no hay más información. El resto de la cinta sigue mostrando la fiesta como si nada hubiera pasado. La llamada anónima, miren la cinta otra vez, cobró un peso diferente. No era un capricho. Quien llamó sabía que ese detalle pasaría desapercibido sin una revisión meticulosa. Esto implicaba que había visto la grabación o que estuvo presente en ese momento. Se ordenó verificar todas las copias de la cinta. Solo había 2, la original y la que el encargado del salón había hecho antes de entregarla. La original estaba intacta. La copia mostraba una compresión leve, producto del software usado, pero sin alteraciones evidentes.
Mientras tanto, Laura recibió un sobre sin remitente en el buzón de su casa. Dentro había una sola fotografía impresa, en papel mate, tomada desde el interior del salón durante la fiesta. Mostraba un grupo de personas en la pista, desenfocadas por el movimiento. En el margen izquierdo, parcialmente visible, estaba Eduardo, caminando hacia el pasillo lateral, y detrás de él, más nítida que en cualquier otra imagen, la figura del hombre de saco oscuro y chaqueta gris verdosa. La fotografía no era ninguna de las recuperadas de los invitados, no estaba en redes ni en archivos policiales. El sello de fecha impreso en la esquina inferior indicaba 14 Dic 2008 22:47. Exactamente el minuto en que Eduardo fue visto por última vez. El sobre no contenía mensaje. Cuando la policía la comparó con el fotograma de la cinta, confirmó que el bolsillo y el spray coincidían. La única diferencia era que en la fotografía, la mano derecha del hombre estaba cerrada en puño. Esto dejó una pregunta que el oficial a cargo formuló en voz baja, como si temiera que el eco lo escuchara. Si este hombre siguió a Eduardo hasta el pasillo, ¿por qué nadie en la fiesta recuerda haberlo visto salir? El sobre sin remitente cambió la geometría del caso. No era solo una foto, era la confirmación de que alguien, desde algún punto de esa misma sala abarrotada, había seguido a Eduardo con una precisión inquietante. La chaqueta gris verdosa, el bolsillo con 2 costuras, el cilindro metálico asomando, todo se repetía como un eco entre fotogramas y recuerdos imprecisos. La policía ya no hablaba de un invitado desconocido, sino de un sujeto de interés. Y por primera vez, la libreta gris dejó de ser un objeto extraño para convertirse en una pista funcional. La sombra que anotaba. El perito caligráfico amplió su hipótesis. Las 4 entradas, 22:15 pasillo, 22:30 puerta, 22:45 llamada, 23:00 afuera, delineaban un itinerario de vigilancia con intervalos de 15 minutos. El trazo apretado, sin bucles decorativos, indicaba prisa y hábito. No parecía la mano de alguien, improvisado. Las fibras del papel, observadas con luz rasante, revelaron un detalle que había pasado inadvertido. Un filigrana mínima, apenas visible, con letras inclinadas que parecían formar RM o RN, seguida de un número. No era marca comercial conocida. Podía ser papel corporativo, hojas sueltas arrancadas de un talonario. El sonido de la cinta volvió a la mesa. Aquellos 2 golpes metálicos, aislados con filtros, fueron comparados con ruidos controlados dentro del salón. Bisagras, rejillas, cubos de hielo, carros de servicio. El segundo golpe coincidía con el cierre de un pestillo antiguo. El primero, más grave, con la caída de una barra de seguridad contra metal. El pasillo lateral, al final, tenía una traba de hierro que pocos usaban porque se atascaba. El administrador juró que esa traba no se movía desde hacía meses. El audio decía otra cosa. El ayudante del DJ fue citado por tercera vez. A cada regreso, su relato ganaba una arista. Esta vez, añadió un matiz. Aquel hombre alto, de saco oscuro, no llevaba copa cuando lo vio pasar con la chaqueta doblada. Llevaba la mano derecha cerrada, como si apretara algo pequeño. Pensé que era un encendedor, dijo. Mostraron la foto del sobre. El joven señaló el bolsillo con el cilindro metálico. Tragó saliva. No era un encendedor. Ricardo Molina regresó a declarar. El interrogatorio fue sobrio. Confirmó que había acompañado a Eduardo al salón 2 semanas antes para ver algo. Preguntaron qué. No respondió al principio. Miró su llavero. La pequeña llave de bronce pesaba más que todas. Al final dijo, Eduardo quería saber si alguien más tenía acceso por la puerta trasera. Le preocupaba que en los eventos entrara gente sin invitación. ¿Por qué la preocupación?, insistieron. Ricardo dudó y soltó una frase que dejó la sala fría. Dijo que lo estaban mirando. Laura, en su departamento, seguía con los gestos interrumpidos. Regaba las plantas del balcón en horarios que ya no eran suyos, dejando caer el agua con cuidado, como si el sonido pudiera traer memoria. Cuando le mostraron la foto del sobre, reconoció de inmediato el reloj metálico de Eduardo, asomando entre la manga y la mano. Estaba allí, a 2 pasos del pasillo,
la mirada orientada hacia una zona donde la música parecía más opaca. Detrás el hombre de la chaqueta. El corazón le hizo un pequeño ruido que nadie más escuchó. El equipo técnico cruzó datos. A las 22:15, alguien, se sospecha que el autor de la libreta, anotó pasillo. A las 22:30, puerta. A las 22:45, llamada. ¿Llamada de quién? Las antenas no registraron actividad en el teléfono de Eduardo, pero sí había tráfico mínimo en 2 líneas prepago que solo encendieron esa noche en un radio de 2 cuadras. Una a las 22:44, otra a las 22:47. Mensajes cortos, sin contenido identificable, porque eran de red a red con cifrado básico. El patrón temporal calzaba con la anotación. Al reconstruir el flujo de personas, surgió otra grieta. En la lista de proveedores de la noche, figuraba un técnico electricista para una revisión de última hora, contratado por el administrador por recomendación de la empresa de sonido. Nadie lo recordó con claridad. Firmó la entrada a las 20:02 con iniciales ilegibles y salió, en teoría, a las 21:10. La cámara de la entrada no mostró su salida. El registro era papel, una rúbrica seca sobre una línea. La puerta del cuarto de limpieza, esa con cerradura rota, recibió atención. En la parte interna, a la altura de la manija, había una capa de polvo que dibujaba un semicírculo limpio, como si una espalda la hubiera rozado al entrar o salir. En el suelo, una mota brillante, escama de pintura con partículas metálicas. El laboratorio confirmó que provenía de un aerosol con base de solvente. El cilindro del bolsillo, de pronto, tenía un uso posible: limpiar, borrar, aflojar. El encargado que encontró la cámara, al ser reentrevistado, admitió un detalle que no había contado. Junto al aparato, en el armario, había una bolsa de papel con la base reblandecida por humedad vieja. No la conservó. Le pareció basura. La descripción coincidía con la bolsa encontrada en el contenedor cercano al salón. El borde deshecho pegándose a los dedos. Otro eco. Se pidió un rastreo a comercios del barrio por ventas de sprays técnicos en la semana previa. Un minimercado de herramientas reportó 3 compras de un limpiador dieléctrico pequeño, tapa negra, sin factura personalizada. Pagaron en efectivo. La cámara interna estaba rota. El dependiente recordó solo una chaqueta que tiraba a verde. Inútil y, sin embargo, precisamente inquietante. La sincronización final entre la cámara fija y la cinta portátil dejó una conclusión operativa. Quien grababa estaba a menos de 2 metros de Eduardo desde las 22:46 hasta los 3 segundos previos al salto. No tropezó, no perdió el pulso por azar. La interrupción parecía deliberada o provocada. Un cuerpo que se cruza, un objeto que tapa la lente, el micrófono que captura un listo en murmullo. Después la fiesta vuelve a su curso como si todo lo que importaba ocurriera en el borde. Un inspector veterano, de los que pasan la mano abierta por las paredes como si oyeran con la piel, volvió a caminar el pasillo en silencio. Se detuvo frente a la traba de hierro. La movió. Chirrido seco. Golpe. Chasquido. Sonrió sin alegría. «Estos 2 sonidos están en la cinta», dijo. Alguien abrió y cerró aquí con rapidez. Se inclinó hacia el borde del marco, allí donde la muesca, casi invisible, dibujaba una cicatriz. Tocó con la yema. Miró a la cámara que lo grababa a él ahora. Esto no fue casual. Faltaba una unión entre libreta, spray, puerta y hombre de chaqueta. Y llegó por un borde administrativo. Recursos humanos de la empresa reconoció las letras RM de la filigrana del papel. No eran iniciales. Eran el resto de un sello de RM, revisión mensual, usado para reportes internos de mantenimiento. Los talonarios, numerados, habían sido entregados a personal de Minindustria Logística. Uno de esos talonarios, el número que coincidía con el fragmento visible, estaba extraviado desde diciembre. El nombre del encargado de ese talonario figuraba en un listado de apoyo al evento. No estaba en la fiesta como invitado. Tenía acceso al salón, a la puerta trasera y a las revisiones eléctricas. Y en una foto tomada al mediodía de ese mismo domingo, publicada en una red social ya olvidada, llevaba una chaqueta gris verdosa con costuras dobles en el bolsillo lateral. Cuando fueron a buscarlo a la dirección del expediente,
El departamento estaba vacío, recién ordenado, las superficies limpias con un solvente que dejaba un olor frío en la lengua. En el fondo de un cajón quedaron dos cosas, una tapa de aerosol negra y una tira arrancada de un talonario con 4 líneas escritas, idénticas a las de la libreta gris, pero con una quinta, añadida a mano, que no aparecía en la mesa de Laura. Decía, 2305, afuera, con él. ¿Con quién? ¿Con Eduardo? ¿O con alguien más que nunca estuvo en ninguna lista? La quinta línea encontrada en el cajón cambió la lectura de todo el registro. 2305, afuera, con él. No decía salió ni terminó, sino con él. Era una frase viva, como si el autor estuviera documentando un momento mientras sucedía. La policía reconstruyó el itinerario de Eduardo hasta las 22:49, la última vez que se lo vio en cámara. Entre esa hora y las 23:05 había un margen de 16 minutos sin registro visual, un espacio donde cualquier cosa pudo ocurrir. El dato implicaba que a esa hora Eduardo seguía vivo y en compañía del autor de la nota. El equipo técnico amplió el radio de búsqueda de cámaras a cuadras circundantes. 3 dispositivos privados captaron imágenes esa noche, pero ninguno mostraba a Eduardo. Uno de ellos, sin embargo, registró a las 23:06 un vehículo estacionado a media cuadra del salón. Una furgoneta blanca sin logos, con la pintura gastada y una luz trasera rota. Permaneció allí 48 segundos. Luego giró hacia una calle lateral sin salida aparente. La matrícula estaba parcialmente cubierta por lodo seco. El software de reconocimiento no pudo leerla completa, pero coincidía en parte con un vehículo registrado a nombre de una empresa de mantenimiento eléctrico, la misma que proveía servicio ocasional al salón social. El nombre del empleado vinculado al talonario desaparecido figuraba como contratado temporal por esa firma. Cuando la policía fue a la dirección fiscal de la empresa, encontró un local pequeño, con un cartel descolorido y una persiana oxidada. El interior estaba vacío, como si no se usara en meses. En el suelo, junto a un banco de trabajo abandonado, había un rollo de cinta adhesiva industrial y un trozo de cuerda fina, ambos con polvo acumulado. No había documentos. Laura recibió la noticia en su cocina, apoyada contra el fregadero. El oficial a cargo le explicó que la libreta gris, la chaqueta, el spray y ahora la furgoneta formaban un círculo alrededor de la misma persona. Pero no. Tenemos a dónde seguirlo, dijo. Ella miró la taza vacía en la mesa, esa que desde diciembre de 2008 parecía no haberse movido. Mientras tanto, en el salón social, se hizo una nueva inspección del pasillo lateral. Un perro de rastreo marcó repetidamente la zona junto a la puerta trasera, donde la traba de hierro coincidía con los golpes de la cinta. Al levantar una de las baldosas flojas, apareció un pequeño compartimento, apenas un hueco improvisado. Dentro había envoltorios de caramelos, una colilla aplastada y una pieza de plástico roto que coincidía con la carcasa inferior de una videocámara portátil. El laboratorio confirmó que el plástico provenía de un modelo similar al que grabó la cinta. No era la misma cámara, pero sí de la misma marca y generación. Esto sugería que más de un dispositivo había estado grabando esa noche. La hipótesis se volvió más densa. Si había 2 cámaras, ¿dónde estaba el material de la segunda? ¿Y quién lo controlaba? El ayudante del DJ fue citado una 4ª vez. Con voz baja admitió un recuerdo vago. En algún momento de la noche vio un destello de luz blanca cerca de la puerta trasera, como un flash, pero no provenía de la pista ni de la zona de fotos. Lo asoció a una cámara portátil. Fue justo antes de que el hombre de la chaqueta cruzara hacia el pasillo. A partir de ese dato, la investigación buscó registros de venta de cámaras portátiles en la ciudad durante noviembre y diciembre de 2008. Un comercio de segunda mano reportó la compra, en efectivo, de 2 cámaras idénticas, el mismo día, por un hombre que describieron como alto, con ropa de trabajo y gorra oscura. El vendedor no pudo dar más detalles. La conexión con la furgoneta blanca se estrechó cuando un vecino de la calle lateral reconoció el vehículo en una foto. Dijo que la noche de la fiesta lo vio detenido frente a su casa
a las 23:10. No escuchó música ni voces, pero sí un portazo y un golpe seco, como si algo pesado hubiera sido cargado o descargado. La furgoneta arrancó de inmediato. Ese golpe fue comparado con sonidos de la cinta. No coincidía con la traba de hierro, pero sí con el cierre de una puerta lateral de furgoneta. Los investigadores estaban frente a un patrón de entradas y salidas invisibles para la mayoría de los asistentes. Alguien había planificado el acceso por la puerta trasera, cronometrado movimientos y documentado parte de ellos en una libreta. La furgoneta parecía el último eslabón de ese recorrido. A las 23:05, según la nota, el inmusemat autor estaba afuera con él. Afuera podía significar la calle lateral, el patio trasero o el interior del vehículo. Con él podía ser Eduardo o un tercero involucrado. El oficial jefe, revisando el mapa, trazó un círculo que unía el salón, la calle lateral, el callejón sin salida y la dirección del local vacío de la empresa de mantenimiento. El perímetro abarcaba apenas 5 manzanas, pero en su interior había 3 edificios abandonados y un estacionamiento privado que en 2008 no tenía cámaras. La última búsqueda en ese perímetro se hizo de madrugada, con linternas y personal reducido. En el estacionamiento privado, bajo una losa rota, hallaron un guante de trabajo gris verdoso, cubierto de tierra. En el interior, pegado a la tela, un cabello oscuro, corto. La prueba de ADN tardaría semanas, pero la coincidencia visual era inmediata. El guante tenía la misma tela áspera y costuras dobles que el bolsillo de la chaqueta del hombre de la foto. Ahora la pregunta se bifurcaba. Si ese guante pertenecía al autor de la libreta, ¿había estado también en el vehículo a las 23:05? Y si sí, ¿qué pasó después de que el motor de la furgoneta se encendió? El hallazgo del guante gris verdoso introdujo una inquietud nueva. La sombra de la chaqueta no estaba confinada al salón social ni a la calle lateral. Había dejado rastros en un espacio más íntimo. El laboratorio aceleró el análisis del cabello encontrado dentro del guante. El resultado llegó en un sobre sellado, entregado en mano al oficial jefe. No pertenecía a Eduardo. Era de un hombre, grupo sanguíneo O positivo, sin coincidencias en bases de datos criminales. Esto no resolvía nada, pero eliminaba la hipótesis de que el guante hubiera sido usado por Eduardo en algún momento. Esa misma tarde, Laura notó algo extraño al entrar en su departamento. El portallaves junto a la puerta estaba vacío. Las llaves de repuesto de la casa que ella guardaba allí habían desaparecido. No había señales de forzamiento en la cerradura. La ventana del balcón estaba cerrada por dentro, pero en el alféizar, sobre una fina capa de polvo, había una marca alargada, como si algo hubiera sido apoyado y retirado con cuidado. Llamó a la policía. El equipo forense levantó huellas parciales, demasiado borrosas para identificación. En el suelo, a medio metro de la ventana, encontraron un pequeño envoltorio de plástico transparente con olor a solvente. El envase, de apenas 5 centímetros, estaba vacío. Era idéntico en forma y tamaño al cilindro metálico visto en el bolsillo de la chaqueta en la grabación. El oficial jefe, al recibir la pieza, sintió la coincidencia como un golpe. La sombra había estado allí, en la casa de Laura, más de 10 años después de la desaparición. El patrón de comportamiento se volvía inquietante. Quien fuera que había seguido a Eduardo, grabado sus movimientos y anotado en la libreta, mantenía una presencia intermitente, como si vigilara o tanteara reacciones. La visita a la casa no parecía un intento de robo. No se llevaron nada de valor, solo se llevaron las llaves de repuesto. En paralelo, un avance menor pero significativo llegó del análisis digital. Los peritos revisaron el audio ambiental de la cinta, buscando sonidos de fondo más allá de la música. En un momento, justo antes de los golpes metálicos, se escuchaba un timbre doble, suave, como el de un teléfono fijo antiguo. Este sonido no coincidía con ninguno de los aparatos dentro del salón social, pero sí coincidía con un modelo de intercomunicador usado en algunos edificios de la zona industrial, incluido el donde funcionaba el viejo local de la empresa de mantenimiento. Esto sugería que, en algún momento,
La grabación portátil había captado audio proveniente del exterior inmediato, quizá porque la puerta trasera estaba abierta y la cámara estaba muy cerca. La hipótesis ganó forma. El hombre de la chaqueta, usando la puerta trasera, había mantenido una comunicación con alguien en las cercanías, probablemente para coordinar el traslado a la furgoneta. Mientras tanto, la familia de Eduardo se dividía. La madre, cada vez más frágil, prefería no saber más. Su hermano menor, en cambio, presionaba para que se divulgara la foto enviada en el sobre, convencido de que alguien en la ciudad podía reconocer al hombre de la chaqueta. Laura dudaba. Temía que exponer la imagen alertara al responsable y lo hiciera desaparecer de nuevo. Esa noche, mientras decidían, el teléfono fijo de Laura sonó a las 22:47. La hora exacta de la última aparición de Eduardo en la fiesta. Al descolgar, no hubo voz, solo un breve chasquido, similar al de la traba de hierro del pasillo lateral, y luego la línea quedó muda. El oficial jefe pidió que el número fuera rastreado. Era una línea no registrada, conectada a una red VoIP que enmascaraba el origen. El único dato recuperado fue la duración exacta de la llamada, 15 segundos, el mismo intervalo que, en la libreta gris, separaba dos de las anotaciones más misteriosas. Esa coincidencia temporal llevó a los investigadores a revisar un patrón olvidado. La libreta no solo registraba lugares y acciones, sino también intervalos medidos con precisión. Quien la escribió trabajaba con tiempos, no con casualidades. El inspector veterano sugirió algo que incomodó a todos. Tal vez no lo buscaban solo a él, tal vez había otro objetivo, y Eduardo lo supo en el momento equivocado. En la madrugada, Laura, incapaz de dormir, revisó por enésima vez la bolsa donde guardaba la libreta gris. Entre las hojas, notó un pequeño fragmento de papel pegado al lomo. Lo retiró con cuidado. Era un trozo de boleto de autobús, fechado el 14 de diciembre de 2008 a las 21:55, con origen en una parada cercana al salón social y destino en la misma calle donde estaba el local de la empresa de mantenimiento. El boleto estaba perforado en la esquina, un sistema usado por los inspectores para marcar revisiones. La tinta de la perforación formaba una letra, E. Al día siguiente, el oficial jefe lo sostuvo entre los dedos. Esto confirma que alguien fue de aquí al local esa misma noche, antes de que él desapareciera. Y si esa persona llevaba la chaqueta gris, la pregunta ya no es quién la usó, sino qué dejó allí para volver más de 10 años después a buscarlo. La presencia de la sombra en la casa de Laura confirmó algo que los investigadores temían desde hacía semanas. El caso ya no era solo un expediente archivado, era un hilo aún tenso que alguien seguía, sosteniendo desde el otro extremo. El boleto de autobús encontrado en la libreta gris fue enviado a análisis químico. El resultado arrojó que, además de la tinta de impresión y la marca de perforación, había residuos mínimos de solvente en la superficie, los mismos compuestos detectados en el envoltorio hallado junto al balcón de Laura. Esto implicaba que, en algún momento, el boleto y el aerosol habían estado en contacto o guardados juntos. En paralelo, el laboratorio de ADN confirmó que el cabello hallado en el guante no tenía coincidencias en bases criminales, pero sí un perfil genético parcial compatible con un familiar lejano de un ex empleado de la empresa de mantenimiento eléctrico. Ese ex empleado, registrado como operario entre 2006 y 2009, había dejado la ciudad sin aviso meses después de la desaparición de Eduardo. Se pidió una búsqueda en su última dirección conocida. El lugar estaba deshabitado, pero en el sótano, entre escombros, encontraron una caja metálica con candado roto. Dentro había herramientas oxidadas, un par de guantes de trabajo idénticos al hallado en el estacionamiento privado y una carpeta de plástico con documentos de la empresa. Entre ellos, un recibo de compra de 2 cámaras portátiles, fechado 3 semanas antes de la fiesta. Esa carpeta también contenía una hoja suelta con una lista manuscrita: 22:15, pasillo, 22:30, puerta, 22:45, llamada 23:00, afuera, 23:05, furgón. Era la misma secuencia que en la libreta gris, con una quinta entrada, confirmada, furgón.
Mientras tanto, el análisis ampliado de la cinta portátil arrojó un nuevo hallazgo. En los 3 segundos previos al salto, un reflejo en el vidrio de una vitrina mostraba fugazmente al hombre de la chaqueta gris, sosteniendo no solo el cilindro metálico, sino también una segunda cámara más pequeña, a la altura de la cintura. Esto explicaba la pieza de plástico rota hallada bajo la baldosa floja del pasillo lateral. El oficial jefe concluyó que la desaparición de Eduardo pudo haber sido registrada desde 2 ángulos. Uno, el que conocían, otro que nunca apareció. Laura recibió la noticia con una mezcla de frío y vértigo. Si existía una segunda grabación, alguien la guardaba, y ese alguien podría ser el mismo que había entrado en su casa para llevarse las llaves de repuesto. En la investigación, el foco se trasladó a la furgoneta. El vecino que la vio estacionada a las 23:10 recordó un detalle nuevo. La luz interior estuvo encendida unos segundos, lo suficiente para ver 2 siluetas en la parte trasera. Una, alta y corpulenta, la otra más delgada, encorvada. No pudo distinguir rostros. Después, la luz se apagó y el motor arrancó. Los investigadores midieron la ruta más probable desde el salón hasta el estacionamiento privado donde se halló el guante. El trayecto podía hacerse en 3 minutos. Esto encajaba con el registro de la nota de las 23:05 y el avistamiento de la furgoneta a las 23:10. El inspector veterano propuso un ejercicio: sincronizar mentalmente la libreta con la cinta. Si a las 23:00 estaba afuera y a las 23:05 en el furgón, quiere decir que la persona no se movió sola. Hubo coordinación y alguien más debía estar esperando. En la reconstrucción, la puerta trasera del salón se abrió sin resistencia. La traba de hierro chirrió igual que en el audio de la cinta. El pasillo quedó en penumbra. En la simulación, 2 agentes caminaron hasta la calle lateral y subieron a un vehículo similar al de la grabación. Todo el trayecto duró el tiempo exacto entre las anotaciones. La hipótesis oficial empezó a tomar forma. Eduardo había sido guiado o acompañado hacia la puerta trasera por alguien que conocía o en quien confiaba lo suficiente como para no resistirse. Afuera, la furgoneta esperaba, pero lo que nadie podía responder todavía era el porqué, ni la relación entre Eduardo y el hombre de la chaqueta, ni el motivo por el cual, más de 10 años después, el hilo seguía tenso. Esa noche, Laura volvió a recibir una llamada anónima a la misma hora de siempre, 22:47. Esta vez, al descolgar, una voz masculina susurró algo breve: «No busque más». Luego, silencio. El oficial jefe, al escuchar la grabación, se quedó quieto unos segundos. «No es una amenaza abierta», dijo. «Es una advertencia. Y cuando alguien advierte, es porque algo todavía se está moviendo. Y lo que se movía, tal vez, estaba a punto de salir a la luz». La advertencia, «no busque más», no logró frenar la investigación. Al contrario, encendió una urgencia silenciosa. Esa misma madrugada, el equipo técnico recibió un sobre anónimo en la sede policial. Dentro había un pendrive negro, sin etiquetas. El archivo contenía un solo video, con fecha y hora: 14/12/2008, 22:49. Coincidía exactamente con el minuto en que Eduardo desapareció de la cámara fija. Era la segunda grabación, tomada desde una posición baja, como si la cámara hubiera estado sostenida a la altura de la cintura. El inicio mostraba el pasillo lateral, con luz débil y paredes húmedas. Eduardo aparecía entrando por la izquierda, acompañado por el hombre de la chaqueta gris verdosa. El cilindro metálico sobresalía del bolsillo. Caminaban en silencio. El eco de sus pasos sobre el suelo de baldosas llenaba el audio. A mitad del pasillo, Eduardo miraba hacia atrás, como si buscara a alguien o algo. La cámara captaba solo su perfil y la tensión en la mandíbula. La mano del hombre de la chaqueta se apoyaba levemente en su espalda, guiándolo hacia la puerta trasera. En el 1900 fondo, un destello breve, la luz interior de un vehículo filtrada por la rendija de la puerta. Se escuchaban 2 golpes metálicos, idénticos a los de la primera cinta. El hombre giraba la traba de hierro con rapidez y empujaba la puerta. En ese momento, el plano mostraba un tercer elemento. Una silueta esperaba afuera,
apenas iluminada por la farola de la calle lateral. Alta, delgada, con una gorra oscura y manos en los bolsillos. No se movía. Eduardo se detenía en seco, giraba el rostro hacia la cámara y murmuraba algo inaudible. La voz, sin embargo, estaba cargada de una mezcla de resignación y certeza. El hombre de la chaqueta hacía un gesto con la cabeza hacia la figura en la calle. La cámara descendía levemente, como si quien grababa bajara la vista un segundo y luego volvía a subir. Eduardo cruzaba el umbral. La figura de la gorra se adelantaba y en un solo movimiento ambos desaparecían hacia la derecha, fuera del campo. La grabación terminaba ahí, sin cortes, sin edición, aparente. El oficial jefe ordenó detener el video en el cuadro exacto en que Eduardo giraba hacia la cámara. En el reflejo de sus ojos, apenas visible, se veía la silueta de la figura de la gorra, más cercana de lo que parecía en el plano general. La existencia de este segundo registro confirmaba que había al menos 3 personas implicadas en esa secuencia final: Eduardo, el hombre de la chaqueta y la figura de la gorra. El análisis digital extrajo un detalle más. En la muñeca izquierda de la figura de la gorra se distinguía un brazalete de tela con letras bordadas. No era una prenda de moda, sino una pulsera de acceso utilizada en eventos privados. La policía cotejó modelos y descubrió que coincidía con las que el salón social había usado en una fiesta privada. En 2006, 2 años antes. Esto indicaba que la figura de la gorra había tenido acceso previo al salón y probablemente conocía su estructura. Mientras tanto, Laura fue llamada para ver la grabación. Observó en silencio. Al llegar al momento en que Eduardo mira hacia la cámara, murmuró: «Esa expresión no es miedo. Es como si supiera que lo que pasaba ya no se podía detener». El inspector veterano la miró de reojo. «¿Le dijo algo en esos días? ¿Alguna frase, algo que ahora tenga sentido?» Ella recordó una conversación vaga, 3 días antes de la fiesta. Eduardo le había dicho: «Si no vuelvo a tiempo, no abras a nadie que no esté en la lista». En ese momento, pensó que hablaba de una reunión laboral. La frase ahora parecía otra cosa. La policía decidió que a partir de ese punto, la investigación debía asumir que Eduardo no fue tomado por sorpresa, sino que entró en el pasillo sabiendo que algo iba a ocurrir. La pregunta era ¿por qué? Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que realmente pasó esa noche? El oficial jefe, viendo de nuevo el cuadro detenido del reflejo en los ojos de Eduardo, dijo en voz baja: «Esta no es la última vez que alguien lo vio. Es la última vez que nos dejaron verlo». La revelación de Pum. La segunda grabación reactivó a la prensa, pero también a quien quiera que hubiera mantenido el hilo tenso todos esos años. Esa misma noche, Laura encontró bajo su puerta un papel doblado en 4. Solo tenía una frase: «Él no se equivocó de puerta». El papel doblado que Laura encontró bajo su puerta no tenía firma, pero sí un olor leve a solvente, el mismo que impregnaba el envoltorio hallado en el balcón semanas antes. La frase «Él no se equivocó de puerta» se incrustó en su mente con una precisión cortante. Los investigadores analizaron el mensaje. Era un recordatorio, quizá una provocación. Sugería que Eduardo había elegido entrar en ese pasillo, no por engaño, sino por decisión propia. Esto abría una hipótesis final. Lo que ocurrió esa noche no fue un secuestro improvisado, sino el cumplimiento de una cita, acordada o forzada, que él aceptó. El oficial jefe reunió a su equipo en la sala de evidencias. En la mesa había 4 objetos: la libreta gris con las anotaciones, el guante gris verdoso, el cilindro metálico vacío y el pendrive con la segunda grabación. Cada uno era un fragmento incompleto, incapaz de cerrar el círculo por sí solo. El análisis de la pulsera de tela de la figura de la gorra reveló que pertenecía a un evento benéfico privado de 2006, al que Eduardo no había asistido, pero sí un colega de su oficina que dejó el trabajo meses después. Este hombre, ubicado en otra ciudad, negó cualquier relación, pero admitió conocer a un técnico de confianza que arreglaba cosas en el salón social. No recordaba su nombre. La furgoneta blanca nunca fue localizada. La matrícula parcial coincidía con al menos 5 vehículos registrados, ninguno vinculado directamente a los sospechosos.
El local de la empresa de mantenimiento seguía vacío. En casa, Laura decidió guardar todos los objetos relacionados con el caso en una caja de madera que había pertenecido a Eduardo. No como un altar, sino como un archivo personal. Sobre la tapa, colocó la foto enviada en el sobre anónimo. Era la única imagen en la que Eduardo y el hombre de la chaqueta aparecían juntos. En la comisaría, el inspector veterano pidió autorización para una última visita al salón social. Quería recorrer el pasillo lateral en silencio, sin luces artificiales. Lo hizo de madrugada con la traba de hierro en su posición original. Caminó despacio, observando las paredes desconchadas, el eco de sus pasos, el olor a humedad. Al llegar a la puerta trasera, giró la traba y empujó. La hoja de metal se abrió sin resistencia. Afuera, la calle lateral estaba vacía, iluminada solo por un poste inclinado. El inspector permaneció allí un minuto, como si esperara que algo se moviera. Nada lo hizo. Pero al regresar, notó un detalle nuevo. Sobre la repisa de madera junto al cuarto de limpieza, había una llave de bronce idéntica a la que Ricardo Molina había mostrado el primer día. No había huellas recientes, pero su presencia era imposible de explicar. El hallazgo nunca se filtró a la prensa. Quedó como una nota interna en el expediente. Laura, por su parte, intentó volver a la rutina, pero cada 14 de diciembre, a las 22:47, el teléfono fijo sonaba 2 veces y quedaba en silencio. Nunca contestó de nuevo. Nunca se detuvo el patrón. El caso fue archivado oficialmente por falta de pruebas concluyentes, pero en la carpeta final quedó un documento adjunto, una transcripción incompleta de la voz de Eduardo en la segunda grabación. Los técnicos, afinando el audio, creyeron escuchar 3 palabras cuando miraba a la cámara. Es la hora. No estaba claro si hablaba consigo mismo, con el hombre de la chaqueta o con quien esperaba afuera. Tu voz también importa en esta historia. Déjanos tu reflexión. Acompáñanos en los próximos casos, y si esta investigación te ha mantenido con nosotros hasta el final, apóyanos con tu suscripción y un like para que más personas descubran este caso. En la última escena conocida, Eduardo cruza el umbral de la puerta trasera. La luz de la calle lateral lo envuelve un instante, luego se pierde. La traba de hierro se cierra con un chirrido. El poste inclinado sigue allí. La llave de bronce permanece en una bolsa de pruebas. Y cada vez que alguien recorre ese pasillo, siente que el aire cambia, como si la historia no estuviera terminada.